Mi nombre es Valentina Alonso y yo desde muy chiquita que concurro a la iglesia, pero mi vida no siempre fue buena. En mi adolescencia yo sufrí mucho bullying a causa también de mi fe, ¿no? Por el lugar en la iglesia donde yo concurría. También se reían de mí, yo tenía mucha baja autoestima por mi cuerpo, me decían que yo era muy flaca y eso a mí me acomplejaba un montón. Era como que yo siempre quería engordar y eso a mí me tiraba para abajo porque era algo imposible para mí en esa edad. Yo había sufrido también mucha tristeza porque yo no encontraba ninguna alegría en mi vida. Yo llegaba a la noche y lo que hacía era llorar sin ningún motivo porque era llorar, tristeza, de la nada. Lo que a mí me pasaba era que a mí me faltaba Dios en mi vida. Claramente yo estaba en la iglesia, me gustaba servir, me gustaba ayudar siempre, estar presente en las reuniones, en los propósitos, en todo tipo de ayuda. Yo servía a alguien que no conocía. Porque, como dije, me gustaba estar en la iglesia, servir, pero yo no sabía a quién servía. Yo decía, yo sirvo a Dios, pero yo no conozco a Dios. Hasta que vino la oportunidad del ayuno de Daniel, yo dije, bueno, yo lo voy a hacer porque yo quiero conocer a Dios. Yo no quiero vivir para servir a alguien que no conozco. Yo quiero de verdad servirlo y entregar mi vida 100% a Él. Hasta que vino esa oportunidad y aproveché al máximo 100% el ayuno de Daniel y dije, bueno, es ahora. Yo voy a dar todo de mí para recibir todo de Dios. Y así fue como comencé. El pastor había orientado también a hacer propósitos, a desconectarnos de lo que son informaciones circulares y todo lo demás. Yo dije, bueno, lo voy a hacer. A causa del ayuno de Daniel, yo dejé, por ejemplo, primero que nada, involucrarme mucho más con las cosas de Dios, que eso me llevó a, por ejemplo, a renunciar televisión, a renunciar internet, redes sociales, escuchar música, a estar mucho más en la iglesia, a dedicarme mucho más tiempo a Dios, a leer la Biblia, a ayunar más, a buscar más de Él, a buscar el Espíritu Santo. Y eso fue lo que a mí me llevó a encontrarlo, ¿no? La renuncia que uno mismo hace para encontrar a Dios. Y bueno, a causa de eso, el último día del ayuno de Daniel, que fue un domingo, el Espíritu Santo descendió en mi vida. A partir de ahí yo tuve esa paz, tuve esa alegría que nunca antes había experimentado en mi vida, porque cuando venían los problemas yo me bajoneaba, yo me tiraba abajo, pero la vez que yo fui bautizada con el Espíritu Santo, los problemas siguieron viniendo porque nadie te libra de eso, pero yo los enfrenté de otra forma. Yo tenía esa certeza dentro mío que yo los iba a vencer porque yo ya no estaba más sola. Era el Espíritu de Dios que estaba habitando adentro mío. Entonces nunca tuve más miedo, nunca tuve más tristeza dentro mío, no tuve más complejos. El bullying quizás si me hacían, a mí ya no me afectaba más porque sabía quién estaba dentro mío y quién estaba conmigo y a quién yo servía. Hoy en día puedo decir que realmente encontré la verdadera alegría, la verdadera paz, la verdadera felicidad que antes no tenía. La Valentina anterior era una Valentina triste, apagada, y hoy en día no. Hoy en día, gracias a Dios y a su Espíritu, yo soy una persona completamente feliz, completamente segura de mí misma, que eso es muy importante también. Y yo claramente recomiendo a todas las personas que realmente hagan el ayuno de Daniel como corresponde, que se entreguen al 100%, porque es la única manera de llenarse de su Espíritu, vaciarse uno mismo para llenarse del Espíritu Santo.